Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase de comunicación oral. Para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Andrea Guedes, para los que son invitados de mis alumnos que se están incorporando a esta clase con nosotros. Para mis alumnos y exalumnos que también recibieron la invitación a este conversatorio, sean todos bienvenidos. Para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio, a este encuentro, en el que vamos a estar conversando con una persona especialísima, además colega. Hace nada celebramos el Día del Periodista y ella sin duda es un ejemplo de una gran periodista venezolana, además una mujer profesional que no solamente se ha desempeñado como periodista, sino también como productora, como locutora. Y yo le comentaba a mis alumnos hace un ratico que tuvimos la clase respecto al tema de las presentaciones en los medios y de todo lo que tiene que ver con el medio tradicional, específicamente de la radio, la importancia de este medio de comunicación y cómo ha sido la evolución de eso que antes conocíamos solo como la radio, a la multiplataforma que conseguimos hoy en día, esa migración o esa transformación a formato podcast, el poder tener los contenidos en streaming, el estar en todo. Y Lila Vanorio es sin duda un gran ejemplo de eso y es alguien que nos puede poner en contexto y nos puede ilustrar muchísimo en cuanto a este tema. Así que gracias a Lila por aceptar la invitación. Te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Andrea, además, por esa generosa introducción. Me parece que es un poco inmerecida, pero te lo agradezco mucho. Y también, bueno, a todos tus alumnos y quienes están conectados, porque me parece además una experiencia maravillosa poder ver cómo en las universidades se están reinventando para, para que el conocimiento no se quede en pausa, ¿no? Entonces, a pesar de todas las dificultades y lo complejo que puede ser ver clases así, me parece maravilloso saber que tienes tanta cantidad de alumnos conectados y que están haciendo todos los esfuerzos para seguir formando a futuros periodistas y gente que va a trabajar en los medios, como bueno, es mi caso el día de hoy. Yo les cuento que yo inicialmente, ¿cómo fue que yo llegué a la radio? Porque yo me considero una persona de radio, una profesional formada en radio. Y yo nunca tuve eso como, eso nunca fue mi meta ni mi objetivo. Yo no soñaba con tener un programa ni, o sea, estudié periodismo porque era lo que me gustaba. Yo amo ser periodista y de hecho trabajé en el Nacional recién graduada. Después hice un tiempo periodismo corporativo en la alcaldía de Baruta y se abre una vacante en el equipo de producción del programa de César Miguel Rondón. Y me Nada más dicen, y bueno, nada menos. y me dice, mira, yo creo que tú eres un buen perfil para trabajar con César, me gustaría que, cónchale, que te animes y vayas a ver si haces una prueba o si quedas contratada. Y yo inicialmente fui muy escéptica y yo dije, pero si yo no he hecho nunca radio en la vida, ¿cómo voy yo a producir el programa de César Miguel Rondón si yo jamás había hecho radio? Y lo que tenía de formación de radio era lo que se ve en la universidad y yo no me sentía en capacidad para hacer radio, ¿no? Y fui, y básicamente fue como hacer una prueba, pero yo poniéndolos a prueba también, o sea, yo poniendo la radio a prueba. Yo no sé si esto es lo mío, así que no sé, yo tengo que ver si hacer radio me gusta. Y resulta que el primer día que puse un pie en el estudio, yo quedé absolutamente atrapada por un medio que Te tiene unas enamoraste. particularidades que lo hacen espectacular. Yo me enamoré de la radio, literal, y hay mucha gente que trabaja en radio que lo dice. Yo no sé si hay gente que dice que se enamora de la televisión. Yo que he trabajado en televisión, no siento ese amor tan profundo por la televisión ni por cómo es la dinámica de trabajo en televisión, pero sí a lo que es en radio. Y me A ver, formé, Lisa, ¿por qué crees tú que pasa eso? O sea, ¿por qué la radio y no la televisión? ¿Cuál crees tú que puede ser el factor diferenciador bueno, allí que dice, mire, no, sí, prefiero poder llevar la información en pijama? ¿Cómo es eso? no tiene tanto que ver con eso, aunque eso sí es un plus. Eh, pero
tiene que ver con que la principal herramienta de la radio como medio, independientemente de lo que tú vayas a hacer, si te dedicas a un programa de revista o si hagas contenidos específicos muy segmentados, tipo podcast, o presentes reportajes o quieras hacer, no sé, cosas gastronómicas, independientemente del tema, la radio, su principal insumo es la imaginación del oyente. Y eso no tiene límites. Tú puedes en televisión fallar, a pesar de que tu contenido sea extraordinario, una imagen fuera de foco, pixelada, mal iluminada, le resta a tu contenido porque baja su calidad. Nadie imagina pixelado, todos imaginamos bello. Cuando a ti te están hablando y echando un cuento, si la persona tiene una habilidad para hacerlo, a veces somos hasta capaces de imaginarnos en ese lugar, de escuchar lo que se escucha en un lugar. Ese es el secreto de la radio, que tú estás evocando y evocas con la imaginación de la gente, y eso no tiene límites, eso no tiene presupuesto tampoco, eso no tiene, cónchale, un error de una toma que está mal puesta, ¿no? Y yo creo que además tuve la fortuna de darme cuenta de eso muy temprano, porque tuve la bendición además de trabajar de la mano de una persona que yo admiraba muchísimo y una referencia como César Miguel Rondón. No es solo en su tratamiento de él como entrevistador, sino que César tiene un conocimiento del lenguaje de la radio, lo entiende tan bien que es un maestro. Hay cosas que son muy importantes en radio, por ejemplo, el valor del silencio, y a lo mejor nadie te diría que en la radio es importante un silencio, una pausa, porque eso te permite a veces crear el suspenso, la intriga antes de una pregunta dura, en el caso de una entrevista, te permite crear expectativa si estás editando, por ejemplo, un material que puede ser parecido a los podcasts, que ahora les cuento un poco sobre eso. Así que la radio se puede hacer muchísimo con muy poco recurso. Por eso es un medio que además es tan masivo. Y otra de las ventajas que tiene la radio es que crea una relación muy directa con el oyente. Tú le hablas, o sea, cuando tú escuchas un programa de radio, además es el que tú escoges todas las mañanas porque es el que te gusta, es el estilo, esa persona te habla directamente a ti. Además, la radio es compañía, no necesariamente el televisor, porque tú para no perderte nada tienes que estar frente a la pantalla. Tienes que sentarte, a ver, hay gente que prende el televisor solo para escucharlo, pero te estás perdiendo la mitad del contenido porque es audiovisual. En cambio, la radio es compañía y tú puedes estar cocinando, llevando a tus chamos al colegio, haciendo cualquier otra cosa y la radio está ahí, te acompaña. No necesitas estar sentado exclusivamente haciendo esas cosas, ¿no? O sea, dedicado a escuchar radio. Así que se crea una relación, un vínculo muy personal. La gente además asocia sus hábitos a la programación radial. A mí me pasaba cuando iba a la Católica, en las mañanas, que siempre escuchaba el programa de César Miguel Rondón, y yo sabía que si César empezaba a leer las noticias internacionales, yo iba tarde. Porque por lo general... Tenías tu programación. Exacto, uno tiene como que su hábito de... Si me agarraba el himno en la autopista, bueno, iba bien, pero si me agarraba el himno saliendo de mi casa, olvídalo, no iba a llegar nunca a clase. Iba tarde. Entonces, eso se crea como una conexión y una relación muy cercana con el escucha. Claro, hay radio buena y hay radio mala, y eso pasa por todo el trabajo que hay detrás de un programa, que la gente cree que es abrir el micrófono y ya, y no es tan así. Hay mucho de pensar, producir, elaborar contenido, traducir buenas ideas al lenguaje radiofónico y utilizar todos los elementos que están a tu disposición para hacer de ese contenido un buen contenido radial, porque no es lo mismo tener un reportaje o una crónica maravillosa, no es solo leerla y ya eso está en formato de radio. Tú tienes que entender las dinámicas de la radio y de su lenguaje para poder adaptar una crónica que está muy bien contada por escrito y llevar eso a un guión radial. Eso te permite buscar elementos auditivos que puedan nutrir y enriquecer esa historia.
Además, por ejemplo, si tú estás haciendo un reportaje, una noticia, un reporte, por lo general tú pones la declaración de tu vocero, como harías si lo haces en prensa escrita, como una cita textual. Tú acá tienes la oportunidad de darle la voz directamente a quien pone el testimonio. Entonces puedes, desde voceros, en el caso de una información, algo en un contenido noticioso, a testimonios, incluso si tú lo que estás haciendo es una crónica para contar una historia. Y puedes poner en algunos fragmentos en primera persona a alguien a contar lo que le pasó. Puedes musicalizar, y eso te permite también jugar con la imaginación y reforzar esas ideas o lo que tú quieres transmitir a tu audiencia. Puedes editar, puedes hacer todo un trabajo de edición que va a trasladar una cosa que está muy bien para impresos y lo puedes transformar en un lenguaje radiofónico, ¿no? Ahí, para mí, una de las principales... Si quieres, háblanos un poquito de precisamente ese lenguaje radiofónico. Ellos van a tener que hacer para las próximas 2 semanas, en este tiempo, tienen una asignación, una evaluación que tiene que ver con hacer un guión radiofónico y además poner en escena ese programa de radio en el que va a haber una entrevista, va a haber un noticiero, estas 2 secciones que yo soy la que les exijo, pero ellos también tienen creatividad para incluir otras secciones. ¿Cómo hacer ese lenguaje radiofónico? Yo les explicaba que tiene que ser un lenguaje mucho más descriptivo, cómo la persona puede ser co-creadora de eso que tú le estás narrando, cómo puede imaginarse en su mente esa imagen de lo que tú le estás contando a través de solamente la voz, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú tienes el recurso audiovisual, no hace falta, si tú tienes las imágenes, me refiero, para contar una noticia, no hace falta que tú digas que los anaqueles están vacíos, desolados, porque nada más tú muestras la foto y eso ya está hablando por sí mismo. En radio, tú no tienes ese recurso. Tú tienes que describir ese anaquel. Tienes que describir cómo se ve ese pasillo, a qué se parece, buscar símiles, quizás las metáforas, que además no necesariamente están bien vistas cuando uno va a hacer una nota en impreso o en televisión. A veces en radio las metáforas funcionan porque te permiten, esto se parece a qué, como que te ayuda a que tu oyente o tu escucha pueda imaginar mejor o sentirse en ese momento. Pero cuando me refiero al lenguaje radiofónico es que tú tienes muchos recursos que te permiten dar identidad y estructura a tus contenidos radiales. Cuando yo les decía que hacer radio no es solo encender el micrófono y ya, eso sale al aire y ya, no. Tienes que pensar un programa, darle una estructura y darle una identidad. Y para eso hay recursos como, por ejemplo, las cortinas, las identificaciones, que ese programa tenga todos los elementos. Tiene que tener una introducción con una presentación, sus créditos. Tú después elaboras, según los contenidos que tú vayas a elaborar, qué vas a poner primero, si las entrevistas y la lectura de titulares, o si vas a hacer como cápsulas informativas. Pero todo eso tiene que tener un empaque. Entonces, por ejemplo, necesitas una voz de un locutor que te diga cápsulas informativas, y esas cápsulas informativas lleva una cortina musical para identificar, y la gente ya nada más escucha la cortinita y sabe que estás en el espacio del programa que está dedicado a las cápsulas informativas. Yo no sé si a ustedes les pasa con Nuestro Insólito Universo, ¿lo han escuchado? Bueno, esa musiquita es indudablemente Nuestro Insólito Universo. Eso puede... Y te traslada de una vez y ya sabes lo que viene. Tú ya sabes lo que viene. Porque como les dije, una de las cosas importantes y que hay que explotar de la radio es que la radio te permite crear rutinas. O sea, te acompaña en tus rutinas individuales. Entonces, eso, escuchar la musiquita, sabe, va contigo durante el día, ¿no? Te permite identificar en qué parte del programa estás. Igual que, por ejemplo, dar la hora. Eso es más de la vieja escuela, ahora no se estila tanto, pero antes era muy importante dar la hora en la radio, antes y después de cada sección. Ahora no, eso no se estila tanto porque se están haciendo más contenidos que puedan ser on demand, que puedan estar disponibles a cualquier momento, y eso está dejando de usarse con tanta frecuencia, pero sí es importante cuidar el empaque y la estructura de un programa,
porque eso termina dándole identidad. Una de las cosas que son más importantes además de cuidar en radio es que la identidad no es solo de un programa como tal, porque tú tienes una emisora, un dial que tiene muchos programas entre sí, que se tienen que a la larga la suma de todas esas identidades o personalidades de esos programas va a ayudarte a crear la personalidad de tu emisora como tal. Y a lo que me refiero con esto es que ustedes se podrán dar cuenta que no es lo mismo escuchar Líder que, por ejemplo, escuchar Éxitos, o 90.3, o Onda, o, no sé, Candela Pura. Cuando yo les nombro esas radios, ustedes ya más o menos tienen una idea de la música que pueden escuchar en una que no van a escuchar en otra. Y todo eso es parte de una especie de curaduría que se hace para que nuestras identificaciones suenen así, nuestros programas tengan este estilo. Nosotros, por ejemplo, la Mega utiliza muchos sonidos grabados, que sí, aplausos, carcajadas, o no sé, lo de los chistes malos, Un abucheo, sí, sí. Exacto, un abucheo. Eso es un estilo. Y eso es el uso del lenguaje radiofónico que contribuye con ese estilo irreverente de los programas, que aporta por ejemplo, ponerle mucho más humor, picante o crear suspenso en los programas de la Mega. Tú ya sabes por la personalidad y cómo es el uso de los recursos radiofónicos que, por ejemplo, Éxitos, nunca vas a escuchar una cosa como esa, que es una radio mucho más seria, que sus cuñas por lo general no vas a tener a los anclas cantándolas, que son gente mucho más adulta, un perfil un poquito más sosegado, y todo eso es el uso de los recursos radiofónicos, el empaque de los programas. Auditivamente, que tú escuches algo y digas, esto se parece a Éxitos, esto se parece a un noticiero, esto se parece a un programa de farándula, porque cada sonido tiene como un matiz distinto y te va a ayudar a aportar según el tipo de contenido que tú vayas a hacer. Entonces creo que una de las cosas más importantes para ustedes va a ser crear ese framing, ese esquema en donde vaciar el contenido. Y tiene que ser un esquema que sea fácilmente reproducible. El programa de César Miguel era un programa de 3 horas. Y nosotros teníamos por lo menos 10 invitados diarios, entre todas las secciones. Pero a pesar de que había secciones distintas, todos los días era exactamente igual. Arrancabas con una lectura de titulares, luego hacías 3 entrevistas telefónicas, luego hacías un foro con 2 invitados en el estudio de un tema a profundidad, luego hacías una revisión de los titulares internacionales, luego hacías una revisión de los titulares deportivos, luego hacías una entrevista de salud y luego hacías 3 entrevistas de musicales, entretenimiento, literatura, y cerrabas con un tema del iPod de César Miguel. Después, con nuestra incorporación al programa, se cerraba con la postdata, que era como un tema ya para cerrar, y terminabas con Beatles. Invariablemente ese era el esquema. No importa lo que pasara, nosotros no nos salíamos de eso. Podías jugar con tu contenido, pero esa estructura era sumamente rígida, y eso era lo que le permitía tener una identidad tan clara, ¿no? Por eso, cuando yo iba en el carro y sabía que se estaba leyendo los titulares deportivos o internacionales, yo iba ya tarde. Ya sabía por dónde iba la cosa. Ya, por eso es que yo sabía que iba tarde. Entonces, creo que eso es uno de los mayores retos, y además hacer que las cosas se puedan diferenciar pareciéndose, porque no puedes usar tu misma cortina para tus titulares internacionales que para los nacionales, pero igual tiene que sonar como que pertenecen al mismo programa. Y entonces eso es otro reto, es buscar una gama de cortinas o identificaciones para tú poder hacer que todo guarde relación, pero sin ser repetitivo, porque necesitas poder diferenciar cada una de esas secciones. Para mí, una de las grandes diferencias que hay en radio radican si estás haciendo radio en vivo o radio que no es en vivo, si son programas grabados, ¿no? Entonces eso hace que la dinámica sea mucho, distinta. Para los programas en vivo,
el mayor peso en términos de preparación de contenido es previo al momento del aire. Te toca trabajar muchísimo más, por ejemplo, o sea, antes del programa como tal. Y esa era la dinámica que yo tenía en el programa de César Miguel, salvo con algunas secciones que ya les cuento. Pero, por ejemplo, si tú al día siguiente ibas a tener un foro sobre, yo qué sé, el Esequibo y la disputa del Esequibo, tú no solo tenías que buscar a las personas que mejor manejaran el tema y preparar información, sino que además lo más conveniente era tener cifras, datos, en qué año se firmó el Acuerdo de Ginebra, cuáles son los puntos más importantes, tener sonidos o declaraciones de mandatarios importantes hablando sobre la disputa del Esequibo, algún experto tipo Sadio Garabini o Emilio Figueredo, y tener un sonidito y aprovechar para tenerlo disponible para que en medio de esa conversación, que es en vivo, que tú no sabes exactamente cómo va a terminar desarrollándose, tú puedas decirle, César, están hablando de tal tema, aquí está este dato, y puedas nutrir eso o meter un sonido, y tengas esas herramientas para poder nutrir eso mientras está ocurriendo. Tú tienes que estar muy preparado. En el caso de los programas que son grabados, que es el mayor peso está en postproducción, siempre tienes que hacer planificación previa y preproducción, pero hay un peso muchísimo más grande en postproducción, que es todo ese proceso de editar, o sea, en vivo lo que salió al aire. Lo hiciste bien o lo hiciste mal, ya no hay oportunidad para repararlo o enmendarlo. Eso que salió, salió y no hay cómo recogerlo. En cambio, cuando tú estás haciendo contenido grabado, tú terminas de construir en un estudio de edición. Entonces tienes oportunidad para pulir, para que si esa conversación que tú grabaste sobre el Esequibo te está hablando del Acuerdo de Ginebra, o de algo que tú a lo mejor no te imaginaste que iba a surgir en la conversación, tú puedas buscar el testimonio. Por ejemplo, si uno de los invitados hace referencia, no sé, a la declaración del presidente de la Corte Penal Internacional refiriéndose al Esequibo y tú no tenías ese sonido, te da chance de buscarlo y ponerlo y construir un trabajo muchísimo más completo. Pero todo eso vas a tener la oportunidad de hacerlo en postproducción, ¿no? Había segmentos del programa de César, como por ejemplo el soundtrack, que se trabajaban de esa manera. Entonces era una entrevista de personalidad con la excusa de las canciones que han marcado la vida de la persona, pero en verdad esa era solo la excusa para hurgar en la vida de una persona. Lila, con esto, con lo que estás mencionando, yo quería precisamente que les contaras un poco de las secciones, porque yo les pido que involucren el noticiero en la entrevista, pero ellos tienen la libertad de crear otras secciones, además dependiendo del tipo de programa. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una que tú le mencionaste a mis estudiantes cuando tuviste la oportunidad de ir de invitada a otra de mis clases, que lo hicimos en la biblioteca de la universidad y tuvimos esa clase magistral, y tú hablabas me acuerdo clarito de la sección, mi primer sueldo, y cómo esa sección te permitía hablar de otra Venezuela, ¿no? De otro país, sin que necesariamente fuese una reflexión directa a todo está perdido y Venezuela ya no es la misma y esto, sino que era un mensaje más subliminal a través de una sección súper divertida en la que el invitado iba a decir, mira, mi primer sueldo fue siendo heladero y gané tantos bolívares y con eso me pagué la inicial de mi carro, y tú decías, ya va, un momento, ¿cuándo sucedió esto? ¿En qué Venezuela eso era posible? Y el tema de las secciones que tú has creado en los distintos programas a mí me gustó muchísimo. Me gustaría que te pasearas un poquito por ese lado. Sí, porque eso es un reto también para, sobre todo nosotros digo nosotros, mi equipo de producción que hacían lo que yo hacía, trabajar con las noticias, a lo mejor en un contexto como este, tienes limitaciones, a veces hay temas que son muy sensibles y tampoco quieres que tu programa sea todo un golpe para el oyente, que sea tan denso, tan pesado. Además, para poder identificarte y darle personalidad también a tu programa, puedes
utilizar esta figura de las secciones, porque no, hay que ir un poquito más allá y no ver la sección como titulares nacionales, titulares internacionales, deporte y espectáculos. O sea, hay mucho más allá detrás del concepto de una sección, ¿no? Esta que menciona me encanta, esa es de mis secciones favoritas, y la creamos porque queríamos hablar de economía, pero tener una sección de economía, ver eso, la gente iba a pensar que iba a ser un ladrillo, y queríamos darle la vuelta a poder hablar del país sin hablar directamente del país o del tema económico. Y entonces pensamos en un elemento que la gente recuerda con cariño, que por lo general es su primer sueldo, porque no, nada se compara con esa emoción de sentirte independiente, ganar dinero, y hacerlo además de manera formal. Y la gente por lo general, eso es una cosa que recuerda, ¿no? Entonces, bajo la excusa de tener entrevistados o personalidades que nos contaran cuál había sido su primer sueldo, haciendo qué y qué pudo hacer con ello, no solo estabas hablando de esa anécdota que para muchos puede ser interesante, sino que estabas hablando también de superación, en términos de que a lo mejor estás hablando con el presidente de ama de casa o del Excelsior Gama y su primer sueldo había sido como camionero. Entonces, te permite hablar de una historia de crecimiento a través del trabajo, te permite hacer una comparación de lo que valía el dinero en ese entonces y lo que vale el dinero ahora, te permite pensar en la idea del trabajo como ascenso social. ¿Tú crees que una persona que hoy es camionero puede dentro de 15, 20 años ser el dueño de una empresa que además se dedique a la exportación? Esas cosas son sutiles, pero son las conclusiones a las que llega la gente, solo con la anécdota de cuál había sido tu primer sueldo. Otra de las secciones, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que creé para el programa de Román, y me da mucho dolor porque siento que no está bien utilizada, se llama ¿Dónde estabas cuándo? Porque nosotros, o sea, la gente suele recordar dónde estaba cuando ocurrieron eventos impactantes o que marcaron el mundo. Probablemente todos ustedes son muy jóvenes, lamento mucho que a lo mejor esta referencia vaya a ser terrible, pero cuchillo para mi pescuezo, yo recuerdo dónde estaba cuando murió Lady Di. Recuerdo dónde estaba cuando murió Gustavo Cerati, a lo mejor de eso sí se acuerdan. Y la gente mayor a mi generación recuerda dónde estaba cuando cayó el muro de Berlín. O, yo qué sé, el lanzamiento de un cohete Apolo, cualquiera que haya sido, ¿no? Si son eventos tan importantes o incluso pueden ser deportivos, ni siquiera puede ser musical, deportivo, pero eso también te permite hablar de lo que representó eso, la caída del muro de Berlín, por qué la gente recuerda dónde estaba cuando se cayó el muro de Berlín. Y eso te habla de lo trascendente que fue eso, marca un antes y un después en la historia, te permite hablar de modelos políticos, así como el tema de los eventos deportivos. Si la gente recuerda por lo general en dónde estabas, porque marcó mito. Entonces puedes hablar de muchísimas cosas de una manera mucho más sutil, y en tiempos de censura uno está obligado a hacer eso, a no abandonar los temas que son importantes, sencillamente ingeniárselas, buscar la forma de hablar de una cosa sin que parezca que estás hablando de eso, ¿no? Por eso es que nosotros le hemos dado como que tanta vuelta al tema de las secciones, y creo que todas esas dificultades no ha hecho sino enriquecer la capacidad que nosotros como productores hemos tenido para inventar secciones, porque a la larga son secciones que pueden perdurar en el tiempo. Eso siempre va a ser una historia bonita, aunque ya no necesites hablar del tema económico o que la gente imagine o establezca esas comparaciones. Eso siempre va a ser nutritivo, a la gente le va a dar curiosidad porque habla de cosas que son positivas, por ejemplo, el valor del trabajo, ¿no? Está la sección de César Miguel que les estaba comentando, que es esta entrevista cuya excusa como hilo conductor es las canciones que han marcado la vida del entrevistado. Se grababa y podía ser una hora de conversación, porque además César tenía una conversación extraordinaria. Y recuerdo, es más, lo pueden buscar,
está disponible porque creo que lo digitalizaron. Recientemente se murió el cantante de Jarabe de Palo, una banda española, Sí. Pau Donés. Él vino a Venezuela hace unos años, ya había sido diagnosticado con la enfermedad, ya había tenido cáncer, vino a hacer unos conciertos y nosotros cuadramos una entrevista para poder grabar esa sección. Y se puede grabar 1 hora de conversación en la que él cuenta su vida a través de esas canciones y después te llevas todo ese material a un estudio de edición, recortas, agarras lo más significativo, lo llevas al tiempo que necesitas o que tienes disponible, y lo que hacíamos era descargar esas canciones y musicalizar esa entrevista y quedaba tal cual la banda sonora de su vida. Él iba contando su vida y tú acompañabas esa historia con las canciones que para él habían sido representativas o importantes de ese momento, ¿no? Y es espectacular. La idea es una idea súper sencilla, pero cuando tú la trabajas bien en edición, una entrevista que puede ser una conversación cualquiera, la estás llevando a otro nivel. Entonces creo que como las ventajas de la radio es que estás trabajando con la imaginación de la gente, tienes la capacidad de hacer cosas increíbles, porque la imaginación no tiene límites. En cambio, en otros medios y en otras plataformas tienes limitaciones. El tema de los recursos es una limitación muy importante. Hoy puedes hacer radio desde tu casa, no porque estemos en pandemia, sino porque hay formatos que lo permiten, puedes hacer radio por internet, puedes editar tú mismo. La edición, yo no soy una dura editando, respeto muchísimo a los editores, creo que hacen un trabajo extraordinario y es un trabajo que a lo mejor pasa por debajo de la mesa, pero creo que la gente se puede formar en eso y es mucho más fácil ser un editor de audio que un editor de video, y ahorita cada vez hay herramientas que lo hacen mucho más sencillo, ¿no? Y creo que por eso se está haciendo tan popular el tema de la figura de los podcasts. Yo creo que el tema del podcast quizás no es grabar y ya. Lo importante en radio es el contenido. Si tú tienes un buen contenido y si pones el foco en el contenido, puedes hacer milagros con la figura del podcast. O sea, yo todavía, con todo y que yo soy alguien de radio, soy un poco renuente al podcast, que es darle play y escuchar a alguien disertando sobre un tema durante 20 minutos o media hora. Si ese contenido no es valioso, ese podcast no es nada. No importa lo editado que esté. Como ejemplo de lo que sí me gusta como podcast y lo que creo que puede ser además, hay uno en inglés, lo que pasa es que no sé si ya han sacado la versión en español, que está hecho por un periodista americano espectacular, esto no tiene desperdicio, y es sobre la canción Winds of Change, Vientos de Cambio, ¿no? Esa es la canción emblemática de la caída del muro de Berlín. Si escuchan la canción, ustedes comienza con un silbidito y tal. Bueno, esa canción, además de lo popular que fue, la historia de este podcast surge de cómo estos periodistas hace unos años se enteraron, por un cuento, de que esta canción había sido escrita por la CIA. Y se quedaron con eso, y empezaron a investigar. Y este podcast cuenta la historia de cómo la CIA, en efecto, a través de la promoción cultural, escribió esta canción, que se convirtió en lo que hoy es viral, para acompañar ese momento, tratar de incitar y promover el cambio que representó la caída del muro de Berlín. Son 6 capítulos de podcast y puedes hacer cosas espectaculares. En español hay una página que a mí me gusta muchísimo que se llama Radio Ambulante y que hace trabajos o crónicas espectaculares que uno podría conseguir en revistas como Gato Pardo o textos incluso parecidos o crónicas como las que se publican en Pro Da Vinci, que son muy cuidadas, con detalles muy curados, lo llevan a podcast. Entonces, si te están haciendo la crónica de cómo es la vida de las comunidades indígenas marginadas al sur del país, o cómo se vive con la guerrilla, ellos te cuentan esa historia en versión podcast. O sea, son unos maestros trasladando esos textos
a el formato podcast. Y ahí es importantísimo el valor del contenido, ¿no? Yo creo que eso es lo que diferencia. Están muy bien contados, así que les recomiendo que se den una vueltica por Ya ahí. yo tomé nota aquí finísimo de tus recomendaciones. Sí. Lila, una cosita, sabes que hemos estado hablando muchísimo de producción y me encanta, pero quisiera que nos contaras un poco cómo podemos, tú mencionabas lo de la buena radio Uh-huh. y hay un mensaje muy importante que yo quiero que ellos se lleven hoy y tiene que ver con ese hacer buena radio, con la buena locución, con Uh-huh. el lenguaje radiofónico de calidad. Yo creo que la radio hoy en día, lamentablemente, y no voy a generalizar porque no es lo correcto, pero sí hay mucha programación en este medio de comunicación que a mi parecer, y esto es una opinión muy personal, se ha tal vez desvirtuado, no sé si sea la palabra idónea, Uh-huh. pero sí, hay mucha programación que se dice que es radio, pero en realidad es, hola a todos, buenas, ¿cómo estamos? Mira, vamos ahí a poner una canción, ponte a Maluma, y entonces empieza a sonar una canción, y qué tanto, como decías tú lo acabas de mencionar, la importancia de que haya un contenido, de que haya una investigación, de que haya unas cifras, de que haya una estructura, una programación, cómo podemos darles a ellos ese mensaje de rescatar esa buena radio de la que tú hablabas. ¿Cómo la ves tú? Bueno, fíjate, una de las cosas, ahora que mencionas el tema de la locución, que es importante. Yo cuando empecé a trabajar en radio arranqué como productora y no imaginé nunca estar del otro lado del micrófono. Antes había un parámetro, no sé si ustedes recuerdan a nombres como Iván Losher, Sí. ¿sabes? Yo sí, ellos no sé. Y no sé, es que pienso que a lo mejor esta gente nació y yo ya me había graduado del colegio, entonces, pero bueno, voces como Iván Losher, que eran esas voces de locutores, todas engoladas. Yo no sé si han escuchado a Emilio Lovera con su segmento del Junior, que precisamente hace una especie de sátira o burla de ese locutor de radio que habla así, todo engolado. Bueno, una figura muy importante que en la historia de la radio en Venezuela permitió romper ese esquema o esa tradición de que para ser locutor tenías que tener la voz gruesa, ronca y hablar así todo. Fue Eli Bravo. Sí. Eli Bravo comenzó a hacer radio en la Mega y Eli Bravo tenía una voz normal. No, aquí se acabó, después del librado dejó de haber esa voz del locutor que todo el mundo creía que era lo correcto. Entonces podías tener a alguien que a lo mejor no te estaba aportando nada en términos de contenido, pero sencillamente porque tenía una voz, hacía radio. Yo creo que eso juega a favor de todos nosotros, porque la voz eh, primero se entrena, y todo el mundo tiene la capacidad de entrenar y mejorar su voz para hacer radio. Y eso le da la oportunidad a gente que tiene mucho que aportar de poder estar. Eh, y es como, ya no necesitas a lo mejor ser un modelo extraordinario para salir en una valla. Bueno, no necesitas tener esa voz o Tener haber el nacido. bozarrón. Exacto, tener ese vozarrón para poder ser locutor o hacer radio. Eso es una gran oportunidad. Pero se necesita más que eso. O sea, ya rompimos la barrera de la voz. El tema es aportar en términos de calidad y de contenido. Hay radio musical que sencillamente tiene el propósito de poner las canciones y ya, pero es que eso es lo que busca, acompañarte. No necesariamente es radio que genera opinión, no es radio informativa, no es radio que cuenta lo que está pasando. Es radio solo para poner música. Para mí eso es como que acompañamiento musical, ni siquiera necesitas ser un periodista para eso. Eh, Creo que esa radio tiene su valor, pero la gente tiene que aprender a diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? Claro. Yo hay momentos en los que solo quiero escuchar música, a lo mejor no quiero escuchar radio como tal, pero yo siento que la radio te permite de verdad hacer contenido de calidad a costos y a esfuerzos inferiores a otras plataformas, ¿no? Entonces, creo que además eso hace que sea un medio tan masivo. Y allí
es donde se puede explotar muchísimo la potencialidad de un buen contenido, ¿no? A veces el tema del podcast, tú puedes tener historias extraordinarias, pero le van a llegar a muy poquita gente. En Venezuela todavía no hay hábito de escuchar podcast. Tenemos algunas limitaciones, es decir, para muchos de ustedes a lo mejor es hasta difícil estar conectados acá teniendo una conexión estable. Imagínense el resto del país. O sea, esto todavía no hemos encontrado la fórmula de que eso sea masivo. La radio lo es. La radio AM llega a todos los rincones de este país, a todos. El más recóndito, las comunidades indígenas reciben señal AM. Así es. Entonces, imagínense lo que se puede hacer con contenido de calidad, aprovechando esa masividad que te permite la radio a un costo muy, muy, muy bajito. Entonces tú puedes aprovechar para invertir tus recursos, bien sea el tiempo o el recurso financiero, en desarrollar y elaborar el contenido. Porque que llegue a la gente es muy económico. Yo siento que todo pasa por el respeto a lo que uno está haciendo con su profesión. Ciertamente hay cosas que no dan la talla y no solo en radio, eso pasa en prensa escrita, pasa en televisión, pero yo creo que uno tiene que apuntar siempre a la excelencia, ¿no? Yo haciendo como, recordando mi época universitaria, la gente siempre en la universidad decía, ay, no metas materia con este profesor, esto es horrible, raspa a todo el mundo. Y resulta que son de los que yo más aprendí. Fue difícil, uy, sí, complicadísimo, pero es a quienes les guardo muchísimo más cariño porque me obligaron a fajarme más, a estudiar más, y resulta que son las materias de las que más aprendí. Me pasó también con César, o sea, todo el mundo decía, wow, César Miguel tiene demasiado carácter, es súper exigente, eso es horrible trabajar con él, no vas a tener vida, es verdad, yo no tenía vida. O sea, yo trabajaba, me paraba antes de las 4 de la mañana y todavía eran las 10 de la noche, y yo seguía investigando, buscando material, pero yo creo que todo eso me hizo ser una mejor productora. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a la exigencia y cada vez subir un poquito más la vara. Si tú sabes que, perro, hiciste esto, exígete un pelo más en el próximo, porque puedes darlo. O sea, la radio te va a permitir que esa vara se mueva con mucha más facilidad, porque no tienes barreras como vas a tener, por ejemplo, en televisión. ¿Ves? No tengo una cámara HD, o no tengo el programa de edición, no sé, más reciente. En radio, a lo mejor esas cosas las puedes compensar con mucha más facilidad, ¿no? Entonces yo siento que eso pasa también por un tema profesional y que nosotros también como oyentes tenemos que exigir, tenemos que pasarle la manito al que hace buen contenido y no tanto al que no lo hace, ¿no? Creo Sí. que a veces el nivel de exigencia tenemos que ponerlo nosotros como oyentes o como los consumidores también de la información. Creo que sobre todo en Twitter se ve cómo la gente le da mucho, alimenta mucho, quizás no necesariamente en términos de calidad, ¿no? Yo no me puedo entender cómo gente que tiene reputaciones cuestionables o trabaja o tuitea de una manera poco ética tiene más seguidores que el que sí lo hace. Creo que es culpa de los que le damos like, ¿no? O los que le damos a seguir. Entonces creo que también pasa por nosotros como consumidores exigir un poco más y como profesionales en este medio saber que podemos dar más. Ser más selectivos. Exacto, y ser mucho más selectivos, pero además entender que las condiciones ahorita no son las condiciones normales. Sobre todo, bueno, pero más adelante quienes vayan a estudiar periodismo, bueno, también creo que aplica para todos, ¿no? Yo brevemente en mi carrera pasé por Kraft, trabajé unos meses en Kraft, ¿no? Tuve como una especie de divorcio radial y después regresé, pero fue muy cortico. Y yo recuerdo, quedaba cerquita de mi oficina, la gente que trabajaba con las fórmulas, ¿no? De cómo hacer los productos, el cheese whiz y tal. Y esa gente se fajaba porque tenía que cambiar la fórmula prácticamente todos los días, porque un día se conseguía esta marca de aceite y otro día se conseguía otra, y un día no conseguías este colorante y otro día sí lo conseguías. Entonces ellos iban teniendo que ajustar esa fórmula porque el cheese whiz tenía que seguir saliendo, ¿no? Bueno, te adaptas a esas limitaciones y sigues adelante porque, bueno, la cosa tiene que salir. Creo que se aplica a todo.
en periodismo creo que nos hemos acostumbrado quizás a hacer periodismo en condiciones que no son las condiciones ideales, no son las condiciones óptimas. Y a veces, precisamente por los riesgos a lo que eso que conlleva el ejercicio de esta profesión, hacemos cosas que no es lo normal. O sea, no es normal que uno dé por sentado que no tienes acceso a la fuente. No es normal que no haya cifras disponibles. No es normal que sea peligroso escribir. Y creo que también tenemos que ejercer la profesión en medio de las limitaciones, pero nunca perder de vista que lo que estamos haciendo no es normal. No es normal que yo sienta que tengo que buscar una fórmula para disfrazar que quiero hablar de economía. Pero bueno, lo hice y salió bien y me encanta porque creo que además logré una buena idea que espero que se mantenga en el tiempo y dure muchísimo, pero no es normal. O sea, mi motivación para eso tendría que ser distinta, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que entender un poquito que no estamos en las mejores circunstancias y que lo que estamos aprendiendo a hacer profesionalmente no necesariamente es como son las cosas o como deben ser. Lila, ya para concluir, yo quisiera que les dieras un mensaje. Tú decías muy bien bueno, una frase que nosotros también discutíamos en la clase teórica que tuvimos antes de este conversatorio, que es que los medios para consumir productos de audio y para consumir radio están tan a la mano como los medios para producirlos y para generar ese contenido. Sí. En ese sentido, ¿cuál es tu mensaje hacia ellos? Obviamente de motivación. Ellos se van a graduar de comunicadores sociales, están estudiando esto. La idea es que conozcan la radio, que conozcan la televisión, que se enamoren de los medios como tú y yo lo pudimos hacer a lo largo de la carrera y de nuestro paso por la UCAB, igual que ellos que son ucabistas. ¿Cuál es la invitación que tú les haces a mis estudiantes el día de hoy? Bueno, fíjense que una de las cosas que a mí me parece más chévere de lo que estoy viendo en mi formación profesional es que cada vez se está apuntando a que los comunicadores o los periodistas sean más integrales y dependan menos de terceros para poder hacer su trabajo. Antes, yo recuerdo cuando yo arranqué un equipo de televisión, eso era un gentío, tenías el cámara, el asistente de la cámara, el chofer, la reportera, el que recoge cables, el que opera la microonda, y era demasiada gente para cubrir una pauta, o sea, venía una camioneta completa de gente. Y ahora veo a mis colegas que hacen trabajo para televisión con un aparatico que transmite en streaming, ellas mismas llegan, se bajan, sacan su equipo de la cartera, hacen su propio trabajo, montan su nota en la computadora, y ya, y no necesitan tantos recursos. Y yo creo que eso de verdad le da la posibilidad a que la gente, como depende de menos cosas exteriores o externas, pueda ser mucho más autónoma. Además, no necesariamente ahora necesitas una plataforma para elaborar tu contenido. Puedes crear tu propia plataforma. Y yo creo que todos tenemos algo chévere que aportar. A lo mejor hay alguno de ustedes que es aficionado, no sé, a la música o al cine, y puedes generar contenidos valiosísimos, muy distintivos, y no necesitan que alguien les dé la oportunidad para empezar a hacerlo. Pueden comenzar a trabajar sus contenidos, a crear, así sea como hobby, porque es algo que les gusta. Vayan alimentándolo porque eso eventualmente se va a convertir en una plataforma. Como todos tenemos estas herramientas, todos tenemos la capacidad de llevar a otro nivel nuestras habilidades, nuestras aficiones, y el contenido que podemos aportar y que nos hace distintos a los demás. A lo mejor ahorita yo les hablaba que veo que el tema de los podcasts en Venezuela no tiene tanta masividad, pero ustedes han crecido siendo parte de la generación que ha estado en contacto con los youtubers. Yo no he sido, o sea, no crecí con YouTube, pero no con la figura del youtuber como algo tan importante. Y hay gente que sencillamente tiene cosas que aportar y con muy poco puede elaborar su contenido y ponerlo a disposición. Así que ustedes que además van a tener una formación en comunicación, tienen la capacidad de llevar eso a otro nivel y ser su propia plataforma, pero además una plataforma de calidad, que responda a criterios
de contenido profesionales. Y ustedes, siento yo que tienen en sus manos, oye, lo que para muchos de nosotros era salir con tu currículum debajo del brazo, tocar una puerta, ustedes ya tienen cómo mostrar su trabajo, tienen su vitrina y no necesitan que nadie les dé una oportunidad para mostrar su contenido porque ustedes ya lo pueden hacer por sí mismos, ¿no? Entonces creo que mi mensaje es: fájense, trabajen y aprovechen los recursos que están a su disposición para de manera muy económica hacer y poner contenido de calidad a disposición de los demás. Una de las cosas maravillosas que tiene la radio es que te permite segmentar aún más las audiencias. Bueno, si hablamos de plataformas digitales, esa segmentación se potencia y tú puedes dirigirle a los que son fanáticos de una saga o de una película, pero solamente la versión, yo qué sé, en blanco y negro. Y puede ser así de específico el contenido que tú generes y eso tener impacto. Entonces, creo que tienen que atreverse y generar contenido porque todo el mundo tiene algo bueno que aportar y además ustedes van a tener la formación para hacerlo en términos de calidad. Lila, muchísimas gracias. En serio, estoy súper agradecida contigo de que aceptaras la invitación una vez más a acompañarnos, ahora en otro formato, ya no cara a cara, pero sí a través de la pantalla. Además, esto nos permitió que se conectaran alumnos de otros semestres. Le mando un saludo a todos los exalumnos que se unieron a la reunión y, por supuesto, a mis alumnos actuales. Gracias por conectarse. Pueden enviar a través del chat si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de cerrar, y entonces yo la leo y se la hago a Lila. Aquí veo que dice: algo que me causa mucha curiosidad es la forma en que la Mega trata de llegar al mercado joven, estando presente en estos eventos como las gaitas. Sin embargo, he notado que no es común entre los jóvenes escuchar mucha radio. En tu opinión, ¿cómo se podría atrapar a esa juventud y cómo invitarlos a escuchar y a consumir radio? Wow, bueno, yo igual creo que sí es un tema de patrones de consumo que varían también con las generaciones, ¿no? Hay que recordar que la Mega acaba de cumplir 30 años. Wow. Y antes, los jóvenes, hace 30 años, la gente escuchaba la radio para los estrenos, es decir, tu artista favorito iba a lanzar un nuevo disco, un nuevo sencillo, y tú no lo buscabas en YouTube. Eso, la radio era esa plataforma, ¿no? Imagínense, la radio era la plataforma en la que existían programas y eran sumamente populares, en las que tú llamabas para pedir una canción. Entonces, eso ha mutado. Ciertamente la Mega, que es más, imagínense ustedes el tiempo que ha pasado. Las canciones que hoy suenan en éxitos son las canciones que sonaban en la Mega cuando la Mega arrancó. Entonces, el público joven de la Mega, que la Mega apuntaba al nacer, hoy ya tiene hijos, y son hijos grandes y están a lo mejor a punto de tener nietos. Entonces, sí ha habido un proceso de adaptación. Después la Mega, al principio era mucho más anglo, también con algunas reformas en la ley que nos vimos todas las radios obligadas a dar más importancia a la producción nacional. Ahora es un poco más rockera, porque no es necesariamente una radio juvenil como tal, en términos de que tú no vas a escuchar reggaetón en la Mega, o trap en la Mega, pero sí vas a escuchar a un La Vida Bohem, sí vas a escuchar a Los Mesoneros. Entonces, Las bandas venezolanas, es verdad. Bandas venezolanas, exactamente. Entonces, ciertamente ha habido una transformación, pero la personalidad de la Mega sigue siendo público joven e irreverente. Eso es más o menos el perfil que define a la Mega. Sí, ha habido mucha presencia en temas juvenil. Yo no sé cómo está en términos de consumo. Los jóvenes, creo que la Mega le está tocando un proceso difícil para reinventarse y adaptarse a que su público target no consuma tanto esta plataforma. Entonces yo creo que la Mega sí está empezando a explorar contenidos que pueden estar on demand, que quizás pueden ser de una manera distinta,
porque definitivamente el hábito de, no sé, cocinar con la radio a los 17, 18 años, ¿no? Entonces es un reto, no sabría exactamente cómo lo están haciendo, sé que se están planteando el tema de trabajar más contenido que esté disponible en plataformas adicional al contenido radial. Sin embargo, la Mega ha tenido unos exitazos de programa hasta no hace mucho. Por ejemplo, Calma Pueblo era una cosa extraordinaria. Calma Pueblo sacudió incluso a todo el mundo dentro de la radio estaba sorprendido del Calma Pueblo llegó a imponer cuñas cantadas. Sí, sí, o sea, sí. Cuñas cantadas, como jingles que se utilizaban el año en María Castaña en los principios de la radio, ¿no? Entonces yo creo que hay espacio para mucha irreverencia, pero en todo caso sí creo que hay un reto allí en el término de consumo de la radio, ¿no? Quizás jóvenes, clase media, a lo mejor tengan otra posibilidad de escuchar otras cosas. Yo igual creo que la radio sigue siendo sumamente económica y tiene una masividad tremenda en el interior del país. Entonces no sé si eso puede compensar ese cambio en el consumo. Sí. También nos dicen que si puedes contar un poquito cómo fue el proceso de adaptación de ser redactora del Nacional a luego productora de radio. Lo que decías al principio de cómo llegaste a la radio, que no te imaginabas en realidad ser lo que eres hoy y que empezaste en el Nacional después de haber estudiado en LUCAP, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, fue un proceso distinto porque, por ejemplo, yo no tenía idea de cosas como edición, es decir, no sabía tampoco dónde buscar, ¿sabes? Yo a lo mejor me tocaba hacer una nota para el periódico y era algo que necesariamente no sabía, pero, ya sé, ¿cómo puedo resolver que no sepa hacer esto? O sea, sabía a quién preguntarle y sabía cómo orientarme, ¿no? En el caso de la radio tuve la fortuna de que César fue muy generoso y me ayudó a aprender. Creo que pasaba mucho por ver lo que se hace y ser muy detallista y observador con las dinámicas, ¿no? Y la otra es escuchar lo que produces desde el punto de vista del oyente, ¿no? Porque a lo mejor tú lo estás ahí montando en el guión y tú dices, esto está bello en el papel, esto va a quedar mi amor, y cuando lo escuchas sientes, quedas como, púnchole. Falta algo. Falta algo. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes para ese proceso de adaptación y darme cuenta de que, berro, estoy fallando en el lenguaje radiofónico, aquí habría que meterle una cortina o aquí necesita algo que identifique esta sección, es escuchar los contenidos. Yo creo que eso a mí me ayudó muchísimo ponerme en el punto de vista no de quien lo hace y lo produce, sino ponerme en el lado del oyente, de ver si ese contenido en verdad está logrando lo que yo quiero transmitir. Aquí tenemos otra pregunta. Natalia dice, ¿los medios de comunicación tradicionales, televisión y radio, podrían estar en desuso por la censura o simplemente porque los medios digitales están agarrando más campo en el mercado? Bueno, yo no creo que los medios tradicionales estén en desuso. Primero el tema de la masividad y sobre todo en Venezuela, o sea, si eso es una tendencia mundial, nosotros estamos a la cola de esa tendencia. Entonces no creo que ese sea el caso para Venezuela. Igual creo que la radio nunca va a desaparecer, se va a tener a lo mejor que transformar, pero yo creo que la radio nunca va a desaparecer. Igual que la televisión. Creo que a lo mejor se adaptan a los nuevos patrones de consumo de la gente, pero no creo que vayan a desaparecer o a estar en desuso. Y una de las limitaciones que hay todavía es que no hemos encontrado la manera de hacer rentable o económicamente sustentable todas las plataformas digitales. Entonces, hay muchos, fíjense que hay unos esfuerzos extraordinarios de portales informativos que todavía dependen de financiamiento de organizaciones que promueven la libertad de expresión, pero no se pueden valer por sí mismos, ¿no? Reciben donaciones o hacen campañas de crowdfunding para poder continuar operando, y es porque todavía no se ha encontrado una fórmula demasiado clara o definida para hacer que produzca un contenido digital, ¿no? Hay gente que gana plata montando contenido en YouTube,
pero dependes muchísimo del tráfico, y entonces ahí entra un juego que es más importante, si el contenido o el tráfico, y terminas tomando la decisión de que si todo depende 100% del tráfico, tú a lo mejor puedes hacer cosas que no hacer cosas no porque estén correctas, sino porque invitan al tráfico, ¿no? Porque esto resulta tan importante para la sostenibilidad económica de eso como plataforma. Pero eso también trae consigo un dilema ético, ¿no? Yo creo que hasta que no haya una alternativa que sea económicamente viable, no va a desaparecer los medios tradicionales. Incluso para los periódicos que han tenido que migrar a digital es un reto, porque no todo el mundo está acostumbrado y es difícil, sobre todo en países como el nuestro, que la gente pague por contenido. Costó mucho en Europa y en Estados Unidos y todavía están teniendo muchísimos problemas. Hay periódicos de muchísima tradición que migraron a plataformas digitales y con todo eso y que tienen un hábito de lectores bárbaros, o sea, de público cautivo, no han logrado hacer de manera exitosa ese tránsito. Entonces yo creo que depende mucho del tema económico, y si me preguntas a mí, no. Creo que no es el caso, y en el caso venezolano está muy lejos de pasar. Ok. Bueno, con esto creo que ya tenemos las preguntas. Estoy viendo aquí el chat. Si alguno tiene otra pregunta, la puede enviar en este momento. En realidad yo estoy de acuerdo contigo con el tema de la monetización del mundo digital. De hecho, ahorita tengo un medio de comunicación digital, un newsletter, un boletín informativo, y ha sido difícil el tema de monetizar por lo que tú explicas, porque no hay en realidad una fórmula y la gente no ha tenido la posibilidad todavía de pasar ese switch de tengo que pagar por un contenido web o por un contenido digital, cuando estamos acostumbrados a que todo lo digital está al alcance de tus manos, ¿no? No tengo que pagar por eso. Y el tema, como bien lo dices tú, del financiamiento ha pasado es por organizaciones, por el tema publicitario. Obviamente siempre la publicidad ha sido pues la bandera que termina rescatando ese tema, la venta de espacio publicitario en esos sitios de alto tráfico, pero sigue siendo limitado en cuanto a que además dependes de las métricas que te ofrece o esa red social o esa plataforma en la que tienes tu dominio, y por supuesto lo que decías tú del dilema ético que se pudiese presentar, por ejemplo, con medios que tienen que ver con el ejercicio periodístico, ¿no? El ver estos titulares amarillistas con tal de que tú le des clic, cuando al final la información que está allí en ese enlace no es contenido de calidad o no es contenido valioso o no es una información verificable, y se ha hecho sin duda complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste en cuanto a eso. Tampoco creo que desaparezca la radio. La televisión lo veo un poco más complicado. Creo que se tendría que adaptar a formatos como los grandes eventos que son en vivo, que al final los ves solo en la televisión, ¿no? O sea, el Super Bowl, el Miss Venezuela, el Mundial, los Oscars, este tipo de eventos que al final te llevan obligatoriamente a la televisión y que además los transmites por otras plataformas para no quedarte solo en la pantalla de la televisión. Pero sí veo también lejano el tema de la radio, porque una cuña publicitaria en radio es muy económica y la capacidad y la población a la que le llegas es muy masiva. Todavía hay muchas ventajas ahí, ¿no? Como tú bien lo decías. Pero fíjate que incluso una de las cosas que llama la atención es que en medio de este boom y este auge de las plataformas de video on demand como Netflix, no sé, Apple TV y esas cosas, HBO hasta hace nada se lanzó un éxito de serie y que no estaba en plataformas, que fue Game of Thrones. Y Game of Thrones desafió esa tendencia, y es que tú con un contenido de buena calidad, por supuesto, una producción extraordinaria, pero si tú terminas elaborando un buen contenido, tú atrapas a tu audiencia. No importa la plataforma. La gente que normalmente ve Netflix, cada vez, todos los jueves, se pegaba al televisor en HBO, que a lo mejor ya no usaba porque veía su Netflix no solamente en la computadora, se pegaba en el televisor para ver el capítulo de estreno. Además, estrenos semanales, ni siquiera
como estamos ya acostumbrados a ver las cosas que está la temporada completa y te la puedes tirar en un día, ¿no? O sea, volvieron a los capítulos de novelas cuando arrancó la televisión, de ese hábito de sentarse a esperarlo, ¿no? Yo creo que depende del contenido. ¿Qué nos hace a lo mejor preferir un rato en YouTube o en Netflix que sentarte a ver televisión nacional? Que es mala, es El mala. contenido. Si la televisión fuese buena, es más fácil, es más económica, la gente se sentaría. ¿Por qué ves Netflix? Porque las series son mejores. Claro. ¿Por qué no ves TV? Porque no sirve para nada, porque es malo, malazo. No tiene nada de estreno, no tiene contenido nuevo, no se diferencia. Entonces, creo que ahí el secreto, y para mí el ejemplo más claro, o sea, esto es Game of Thrones, que fue un éxito en todo el mundo, donde hay países en los que ya la televisión prácticamente Un fenómeno, un fenómeno. conserva hábito, logró mantener a sus espectadores allí semana tras semana en televisión. Eso no estaba disponible en otro lado. Entonces, mira, yo creo que todo se reduce al contenido. Obviamente, tener una capacidad de inversión como la que tenía HBO para hacer Game of Thrones, muy pocos lo pueden hacer, pero el contenido bueno atrapa a su audiencia. Aquí nos hacen una última pregunta, Lila, dice Carla, yo quisiera saber si una alternativa a la radio sería grabar esos programas en videos y poder postearlos en YouTube. He visto que muchos programas o podcasts son subidos también a esa plataforma. Sí, sí. Eso es una buena fórmula. Para mí rompe un poco con la magia de la radio. Para mí ponerle imagen a la radio deja de hacerlo radio. Creo que pasan a ser contenidos audiovisuales. Y creo que en ese caso te quedas corto, porque si tú tienes la imagen, vas a estar esperando la imagen, ¿no? Acuérdate que tú en radio estás jugando con la emoción y lo que haces es evocar a la gente. Tú pones un sonidito de una quebrada o de un río y la gente automáticamente se lo imagina. A lo mejor tú estás viendo un video y hay un sonidito de una quebrada y a ti te falta ver la imagen, ¿no? Quieres, o sea, ese recurso como que está ahí. Por eso yo creo que la idea de hacer contenido en videos como podcast, o sea, grabar una transmisión de un programa de radio y montarlo, tienes como una pata coja. Alguien creo que aquí pregunta que qué prefiero, podcast o web show. Creo que por esa misma razón yo prefiero podcast. O sea, creo que el web show tiene unos códigos de web show. O sea, el web show, así sea una producción mucho más económica, mucho más casera, mucho más sencilla, necesita el cuadrito aquí en donde está la imagen de la persona a la que tú te estás refiriendo. Sí, porque quiero verlo al final. Exacto, porque lo quieres ver, porque ya estás ahí para ver. Entonces creo que tienes que alimentar ese sentido. Yo prefiero podcast, porque además yo guardo esa relación con la radio de que la radio me acompañe. Este podcast que les comenté, que de verdad, si hablan inglés o espero que ya esté traducido al español, el de Winds of Change es fascinante. O sea, es una historia increíble y es para ir escuchándola en el carro. Mientras Lila logra volverse a conectar, voy a compartir con ustedes esta frase. Voy a compartir rápidamente la pantalla, a poner esto, que lo voy a poner ya al final, pero lo pongo de una vez. La voy a leer y dice lo siguiente. Dice, la radio del futuro, por más innovaciones técnicas, seguirá basándose en la comunicación oral con la audiencia, en la magia de la palabra, de la música, de los sonidos del ambiente, del silencio. Esta es el contacto humano para ahuyentar soledades, acompañar, informar, entretener y, en suma, para seguir manteniendo al ser humano vinculado al elemento primigenio de mayor riqueza a lo largo de su historia, como lo es la tradición mediante la comunicación oral. La radio se ha convertido en la amplificadora de tal tradición. Mariano Cebrián Herreros. Esta frase me gustó muchísimo, la quería compartir con ustedes porque además menciona al nombre de esta cátedra, que es la comunicación oral, y me pareció sumamente importante
compartirla. Habla también de esa co-creación del radio escucha con las imágenes y la imaginación de la que hablaba Lila hace unos minutos, ¿no? Si alguno tiene alguna otra pregunta, si alguno quiere hacer algún comentario, por aquí estaba leyendo que Ararauna es lo máximo, por ahí me mandaban saludos igual para todos ustedes. ¿La logran escuchar? Y vemos que Lila. Aló. Lila, estamos aquí para cerrar entonces la reunión por este medio. Sí. Bueno, lo que les estaba comentando, no sé si llegaron a escucharlo, es que de verdad les recomiendo que vean en Radio Ambulante, revisen las historias que están montadas allí. Hay una incluso de el apagón del año pasado, el mega apagón, cómo se vivió en el estado Zulia. Creo que de ahí también pueden tomar algunas ideas. De verdad que hay contenido de muy buena calidad, que yo creo que merece la pena, que inspire a gente a hacer cosas parecidas y que además sea difundido. Buenísimo. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. De verdad ha sido lo máximo poder hablar contigo. Sé que si surgen más dudas, ellos me las van a hacer llegar a lo largo de la elaboración de su guión radiofónico. Y bueno, te voy a estar molestando para hacerte algunas consultas si ellos lo requieren. Sé que igual estás presta a apoyarlos y ayudarlos. Y gracias nuevamente por tu tiempo y por todas las anécdotas que compartiste el día de hoy. Un fuerte abrazo. Fue un gran gusto, muchísimas gracias a ti, Andrea, y bueno, a todos tus alumnos, que de verdad fue un placer poder compartir con ellos. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.